Imagina esto. Un hombre de Dios, reconocido por su fidelidad y amor al Señor. Un profeta respetado, recibe una orden sorprendente de Dios. Cásate con una prostituta. Sí, así como lo oyes. Oseas, un hombre de fe, que vivía en santidad, fue llamado a vivir una vida que desafía toda lógica. ¿Cuál era el propósito detrás de esta chocante orden? Dios tenía un mensaje profundo y poderoso para su pueblo Israel. Este mensaje resuena en el tiempo, y hoy, es más relevante que nunca. ¿Has pensado en alejarte del camino del Señor por ser indigno de su amor, a causa de tus constantes pecados? Descubre cómo puedes aplicar las lecciones de amor y perdón, a través de este poderoso relato bíblico. A través del matrimonio de Oseas y Gomer. Una prostituta de mala reputación, Dios quería mostrar cómo su amor es incondicional y persistente, incluso cuando nosotros somos infieles. Oseas amó a Gomer, a pesar de sus repetidas traiciones. Reflejando así el amor incansable de Dios hacia su pueblo, que constantemente se alejaba de él para seguir a otros dioses. No vas a creer lo que hizo Oseas por su esposa infiel. Meditaremos a fondo en este fascinante relato bíblico, que nos muestra la línea en la que el Señor permite que la justicia por nuestras malas acciones caiga sobre nuestras vidas. Pero antes, nos da oportunidades, para que volvamos a Él reconociendo nuestro pecado. Y con un corazón sincero anhelar estar bajo sus alas. Descubre lo que este relato nos lleva a meditar sobre la profundidad del amor y la misericordia divina. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final, y observemos los tesoros secretos que hoy tiene Dios para tu vida, en este poderoso libro. Mi nombre es Oseas, hijo de Beri. Vengo de una familia humilde en el reino del norte, conocido como Israel. Mi vida era sencilla, hasta que el llamado del Señor transformó mi existencia de manera irrevocable. Fue durante el reinado de Jeroboam II, cuando Dios me llamó para ser su profeta. En esos días, Israel vivía en una aparente prosperidad, pero la corrupción moral y la idolatría se extendían por todo el reino. Fue un tiempo de gran turbulencia política y espiritual. El reino estaba dividido, con Israel al norte y Judá al sur. La adoración a dioses falsos y la injusticia social eran rampantes. Fue en este contexto que Dios me llamó para transmitir su mensaje. El Señor, en su infinita misericordia, me escogió para ser su portavoz, y llevar un mensaje de advertencia y esperanza a su pueblo rebelde. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó. Estaba en oración, buscando la dirección del Señor, cuando su voz resonó en mi corazón con una claridad indudable, y me dijo: Oseas 1:2. Ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Busqué a mi esposa en lugares oscuros donde muchos solo buscaban pagar por placer sin compromiso. Y allí encontré a Gomer, y tal como el Señor me ordenó, la escogí, la llamé, la limpié, y le di un lugar en mi casa. A pesar de verse gastada por la vida que había escogido, noté en ella visos de princesa. En el fondo sabía que era un tesoro escondido en una vasija de barro. No me avergoncé de ella, no me casé a escondidas, le di un lugar a mi lado, la reconocí públicamente como mi esposa. Recuerdo ese día perfectamente. Se veía radiante, hermosa y feliz. Nunca podrías creer de dónde la saqué si no te cuento. Era otra persona, limpia, vestida de blanco, lucía muy hermosa. A pesar de conocer su pasado, me sentí orgulloso de llamarla mi esposa. Recordé la fidelidad del Señor, de dónde nos ha sacado, y cómo nos ha limpiado y redimido de pecado. Yo lavé a Gomer con agua. Pero sé que el Señor prometió lavarnos con su sangre preciosa. Yo la vestí con vestiduras blancas corruptibles, pero el Señor nos vestirá con vestiduras incorruptibles. Y al igual que Gomer, no seremos vestidos por mérito o obras. Estaremos vestidos por su gracia sublime. Hice con ella exactamente lo que el Señor hace con todo el que amó y escogió, desde antes de la fundación del mundo. Como dice el libro del profeta Isaías 43:1. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. A pesar de los comentarios y las burlas de algunos,
La palabra del Señor y su mandato resonaban en mi corazón mucho más fuerte que la risa de los burladores. Al inicio algunos pensaron que mi relación con Gomer solo era una emoción, algo de momento, o una decisión tomada por la soledad. Algunas personas pensarán lo mismo de ti cuando inicias tu relación con el Señor. Muchos se burlan y hacen comentarios. Creerán que es algo momentáneo, que ya se te pasará y volverán a verte como siempre te han visto, con una sonrisa en tu cara, pero lo que ellos no saben es que antes de Cristo reías, pero tu corazón sangraba con lágrimas y despropósito. Muchas personas no entienden cómo la palabra del Señor resuena en el corazón como un cañón, que retumba hasta las entrañas de aquel que descubrió el tesoro inconmensurable que hay en una relación íntima con el Creador del universo, los cielos y la tierra. Me casé con Gomer y con el tiempo, mi matrimonio con Gomer trajo consigo un nuevo capítulo. El nacimiento de nuestro primer hijo. El Señor me instruyó sobre el nombre que debía darle. Jezreel. Este nombre no fue elegido al azar, sino que tenía un profundo significado y propósito divino. Jezreel significa Dios siembra, y es un nombre cargado de simbolismo y profecía. El nacimiento de Jezreel fue un momento de alegría, pero también de solemnidad. El Señor me dijo. Oseas 1:4. Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú, a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Este mensaje fue un recordatorio del juicio divino que se avecinaba. La historia de Jezreel estaba arraigada en la violencia y el derramamiento de sangre, recordando la masacre que Jehú llevó a cabo en ese lugar, cumpliendo parcialmente la voluntad de Dios, pero también actuando con una brutalidad que Dios no aprobaba. A través del nombre de mi hijo, el Señor anunciaba que el mismo destino de juicio recaería sobre el reino de Israel y a la casa de Jehú, debido a su idolatría y corrupción. Jehú fue un rey de Israel, fue ungido como rey por el profeta Eliseo con la misión de destruir la casa de Acab, que había sido una dinastía impía en Israel. Jehú cumplió esta misión y llevó a cabo una masacre en la que mató a Jezabel, la reina madre de Acab, y a muchos de sus seguidores. Aunque Jehú cumplió la voluntad de Dios al destruir la casa de Acab en Israel, también se apartó por seguir a otros dioses y no seguir los mandamientos de Dios. Además al Señor no le agradó la manera sangrienta con la que ejecutó la casa de Acab. La elección del nombre Jezreel era un aviso para todos, un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento. La violencia e injusticia nunca quedan sin consecuencias delante de Dios. Su justicia es imparcial y se aplica tanto a reyes como a ciudadanos. A pesar del sombrío mensaje asociado con el nombre de mi hijo, también había una esperanza implícita en él. Recordemos que el nombre de mi hijo significa, Dios siembra. Sugiere que, aunque el juicio es inevitable debido a la desobediencia, Dios también tiene el poder de sembrar una nueva esperanza y restauración. Tal como se menciona en Jeremías 31:28. Y así como he velado sobre ellos para arrancar y derribar, para arruinar, destruir y traer el desastre, así también velaré sobre ellos para edificar y plantar, declara el Señor. Esta promesa subraya que Dios no solo desarraiga lo corrupto, sino que también planta y edifica algo nuevo y justo en su lugar. Con el paso del tiempo, mientras cuidaba y observaba a mi hijo crecer, reflexionaba sobre el doble mensaje de su nombre. Jezreel, como cualquier niño, representaba un futuro lleno de potencial y promesas. Cada vez que lo llamaba por su nombre, recordaba tanto el juicio inminente como la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta dualidad me enseñó la importancia de vivir con la conciencia de nuestras acciones y sus repercusiones, pero también con la esperanza en la misericordia y el poder restaurador de Dios. La vida en nuestra casa era un reflejo constante del mensaje profético que Dios me había encargado llevar a Israel. Mi esposa Gomer, mi hijo Jezreel y yo, éramos símbolos vivientes de la relación entre el Señor y su pueblo. Gomer representaba al pueblo de Israel, desobediente pero amado, mi hijo Jezreel, el juicio de Dios, y yo, representaba al Señor, compasivo y misericordioso. Era difícil para mí, representar la imagen del Señor, pues soy un hombre débil. Las personas que me rodeaban y entendían el llamado profético de mi familia, esperaban ver siempre en mí, el carácter del Señor, amoroso y paciente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Muchas veces fue un reto casi imposible de lograr.
Pero debemos entender algo poderoso. Representar al Señor es el llamado de todos los que le hemos entregado nuestra vida, y solo lo lograremos con la ayuda del Espíritu Santo, y meditando en la palabra de Dios, de día y de noche. Mientras trataba de ser un buen esposo y padre, también era consciente de que mi vida personal estaba entrelazada con el destino de la nación. La presencia de Jezreel en nuestro hogar me recordó diariamente que Dios está profundamente involucrado en la vida de su pueblo, tanto en sus juicios como en sus bendiciones. Jezreel también me enseñó que aunque el juicio puede ser doloroso y necesario, siempre hay una oportunidad para la redención. Dios es un Padre amoroso, y no busca destruir por destruir. Su intención última es restaurar y redimir a aquellos que se vuelven a Él, con un corazón sincero. Esta enseñanza se refuerza en el Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El propósito de Dios no es dejarnos en la desesperación, sino guiarnos hacia la esperanza y su renovación. Viviendo cada día con la realidad del mensaje que el Señor me había dado, me esforzaba por mantener mi fe y esperanza firmes. Sabía que a través de las pruebas y las dificultades, Dios estaba obrando un propósito mayor, tanto en mi vida como en la vida de su pueblo. La presencia de Jezreel era un constante recordatorio, que aunque enfrentamos juicios por nuestras acciones, Dios siempre está sembrando las semillas de un nuevo comienzo, esperando el momento en que florezcan en una cosecha de justicia y restauración. Jezreel había traído consigo un mensaje claro de juicio y esperanza. Sin embargo, el llamado de Dios aún no estaba completo. Y si hasta ahora, mi vida era retadora, la etapa que vendría sería aún más desafiante para mí. Pero antes de continuar, recuerda comentar aquello que Dios esté hablando a tu corazón. Tiempo después, Gomer quedó embarazada nuevamente, y dio a luz a una niña. El Señor me dijo: llámala Lo-ruhamá, porque no mostraré más misericordia a la casa de Israel para perdonarlos. Este nombre, que significa no compadecida, llevaba consigo un mensaje aún más duro para el pueblo de Israel. Al sostener a mi hija recién nacida, sentí un profundo dolor en mi corazón. No era fácil aceptar que mi propia hija llevaría un nombre que simbolizaba la retirada de la misericordia divina. Sin embargo, entendía que este acto profético era necesario para que Israel comprendiera la gravedad de su situación. Israel había persistido en su infidelidad y corrupción, y el tiempo de la misericordia sin límites estaba llegando a su fin. El nombre de Lo-ruhamá era un llamado urgente a Israel para que se diera cuenta de las consecuencias de su persistente rebeldía. Dios, en su amor y justicia, no podía pasar por alto sus pecados indefinidamente. El mensaje aquí es claro: la paciencia de Dios, aunque extensa, no es infinita. Hay un límite para la misericordia cuando no hay arrepentimiento. Esta realidad nos enseña la importancia de no tomar la gracia de Dios a la ligera, sino de responder a su llamado con un corazón sincero y arrepentido. A través de mi hija, el Señor estaba mostrando a Israel que sus acciones tenían consecuencias y que el tiempo del juicio estaba cerca. Sin embargo, incluso en este duro mensaje, había una luz de esperanza. Recordé las palabras del Señor, en Isaías 1:18. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta promesa bíblica nos asegura que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestros pecados, siempre hay un camino de redención y restauración si nos volvemos a Dios con humildad y sinceridad. La llegada de Lo-ruhamá fue un recordatorio para mí, del carácter de Dios. Él es amoroso y misericordioso, pero también justo y santo. El amor de Dios no anula su justicia, y su justicia no elimina su amor. Este equilibrio es fundamental para entender la naturaleza de Dios y su trato con nosotros. Debemos vivir con un respeto reverente por su santidad, sabiendo que su justicia es una expresión de su amor. Cada día con Lo-ruhamá fue una lección viva. Mientras la veía crecer, mi corazón se llenaba de ternura, al mismo tiempo, de un profundo sentido de la responsabilidad que llevaba su nombre. Trataba de inculcar en mi familia y en aquellos que escuchaban mi mensaje la urgencia de volver a Dios, de reconocer sus caminos y arrepentirse, antes de que fuese demasiado tarde. Lo-ruhamá, en su inocencia,
se convirtió en un símbolo del último llamado de Dios a su pueblo antes del juicio definitivo. La enseñanza que emergió de esta experiencia fue la necesidad de una conversión genuina y no superficial. No basta con lamentar nuestras acciones. Debemos cambiar nuestro comportamiento y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. La misericordia de Dios es grande, pero requiere de nosotros una respuesta sincera y comprometida. Esta verdad se refleja en el Nuevo Testamento, en las palabras del Señor Jesús, en Lucas 13:3. Pues yo les digo que no. Y, si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Mi vida con Gomer, Jezreel y Lo-ruhamá, fue una mezcla constante de desafíos y profundas lecciones espirituales. A través de mis hijos, Dios estaba hablando no solo a Israel, sino también a mi propio corazón. Cada nombre, cada profecía, era una oportunidad para reflexionar sobre la fidelidad de Dios y nuestra necesidad de responder a su llamado con sinceridad y arrepentimiento. En el día a día, mientras cuidaba de Lo-ruhamá, me esforzaba por ser un ejemplo de la fidelidad y el amor de Dios, incluso cuando el mensaje era difícil de aceptar. Sabía que mi vida, mis acciones y mis palabras eran una extensión del mensaje profético que Dios me había encomendado. A través de todo, mantenía la esperanza de que Israel, al ver y escuchar, finalmente, respondería al llamado de Dios, volviendo a Él, y encontrando en su misericordia el perdón y la restauración que tanto necesitaban. Lastimosamente, no fue así, vino lo peor que un ser humano y una nación podrían experimentar. El retiro total de la cobertura y protección del Señor. Poco después, Gomer dio a luz a nuestro tercer hijo, un niño. El Señor me dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Este nombre, que significa no mi pueblo, era una declaración aún más severa y definitiva. El día que sostuve a mi hijo por primera vez, sentí el peso de las palabras del Señor. Israel había llegado a un punto terminal en su relación con Dios, donde la persistente desobediencia y la idolatría habían llevado a una separación tan profunda que Dios declaraba que ya no eran su pueblo. Este mensaje era devastador, pero necesario. Israel necesitaba entender la gravedad de su situación y la urgencia de un cambio radical. A través de Lo-ammi, Dios estaba proclamando que la relación de pacto, que había sido la base de la identidad y seguridad de Israel, estaba rota. El pacto con Abraham, Isaac y Jacob, las promesas hechas a Moisés y la nación, todo estaba en riesgo por la infidelidad del pueblo. Esta ruptura no era una mera formalidad. Significaba que las bendiciones y la protección divina se retirarían, dejando a Israel vulnerable a sus enemigos y al caos interno. Y es que, nuestra identidad y seguridad como pueblo de Dios dependen de nuestra fidelidad a Él. Sin una relación genuina y obediente, las bendiciones del pacto se disuelven. Sin embargo, incluso en medio de este juicio severo, el Señor nunca dejó de ser un Dios de esperanza y redención. Mientras veía a mi hijo crecer, recordé las palabras del profeta Jeremías en su libro, Jeremías 31:33, que dijo: yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta promesa nos asegura que el deseo de Dios siempre es restaurar la relación quebrantada con su pueblo. A pesar de declarar que Israel no era su pueblo, el corazón del Señor seguía anhelando la reconciliación y la renovación de su pacto con ellos. Mi vida con Gomer, Jezreel, Lo-ruhamá y Lo-ammi se convirtió en un reflejo constante de las realidades espirituales que Dios quería comunicar a Israel. A través de nuestros nombres y nuestras historias, el Señor estaba llamando a su pueblo a despertar, a ver el estado de su relación con Él, y a regresar a la fidelidad. La persistente misericordia de Dios, aunque declara juicio, siempre deja una puerta abierta para el arrepentimiento y la restauración. Esta es una verdad que se ve reflejada en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Mientras continuaba mi ministerio profético, usé la historia de mi familia como una poderosa ilustración de las consecuencias de la infidelidad y la increíble paciencia y amor de Dios. Mi mensaje a Israel era claro. Deben reconocer su pecado, arrepentirse y volver al Señor con todo su corazón. Aunque ahora eran llamados Lo-ammi, es decir, no mi pueblo, había esperanza de que volvieran a ser su pueblo si se arrepentían sinceramente.
La presencia de Lo Ammi en mi hogar me recordó diariamente la seriedad del mensaje de Dios, pero también su inquebrantable deseo de redención. A pesar de las dificultades y el dolor de vivir esta realidad, me mantuve firme en mi fe y mi misión, confiando en que Dios tenía un propósito más grande en todo esto. Y es que, aunque enfrentemos tiempos de juicio y corrección, siempre hay un camino de regreso a Dios. Él nunca nos abandona completamente, sino que siempre nos invita a volver a su amor y gracia. En cada día que pasaba, mientras veía a mis hijos crecer, mi corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que mi familia era un símbolo viviente del amor inquebrantable de Dios y su llamado constante al arrepentimiento. Aunque el juicio de Dios puede ser severo, su objetivo final siempre es la restauración y la reconciliación. Como se promete en el Salmo 103:8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Así continué mi vida y ministerio, proclamando el mensaje de Dios, viviendo como un testimonio de su amor y justicia, y siempre esperando el día en que Israel reconociera sus malos caminos y volviera al Señor. Mi historia, y la de mi familia, era una llamada constante a la reflexión, el arrepentimiento y la esperanza en la misericordia infinita de Dios. Ahora mi familia estaba completa. Mi nombre Oseas significa que Dios socorra. Gomer representa a Israel, el pueblo desobediente. Mi hijo mayor Jezreel, su nombre significa, estoy a punto de castigar. Lo Ruhamá significa, no amada. Y mi hijo menor, Lo Ammi, no mi pueblo. La historia de mi familia significa, Dios quería socorrer a Israel su pueblo, pero ahora por su desobediencia ya no es amado, y no es su pueblo. Yo, fui una persona culta, y tenía una vida cómoda, pero al mismo tiempo era temeroso del Señor. Muchos en Israel disfrutaban de esa prosperidad, pero a diferencia de mí, ellos creían que la prosperidad en sus vidas estaba asociada a su sagacidad para negociar o su propio esfuerzo. Pero en su ignorante soberbia, no podían ver que era el Señor, quien le daba pan al que come y semilla al que siembra. Estaba en un tiempo de gran corrupción religiosa e idolatría, aparte de estar desintegrándose como nación a nivel espiritual, y como consecuencia a nivel político. A través de todo esto, el Señor tenía una lección aún más profunda y poderosa para enseñar. Ahora, no solo a Israel, sino también a mí, su profeta. Vino un dolor que fue como una espada que atravesaba mi pecho. Gomer volvió a prostituirse. Aunque parezca difícil de creer. Como dice la segunda carta de Pedro 2:22. El perro vuelve a su vómito, y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Yo no podía entender cómo ella no pensaba en el dolor que causaría, ni en las consecuencias de volver a las prácticas del pasado. El Señor me habló una vez más, y sus palabras rasgaron mi alma. Tuve que dar un mensaje a la nación, pero esta vez mis hijos debían escuchar atentamente este mensaje. El mensaje de Dios para mis hijos y para Israel fue: Oseas 2:5-8. Es un hecho que su madre se prostituyó. La mujer que los dio a luz, perdió la honra cuando dijo: Voy a seguir a mis amantes, porque ellos me dan pan, y agua, lana y lino, aceite y vino. Por eso, dice el Señor, voy a plagar su camino con espinos. Voy a cerrarle el paso para que no encuentre el camino. Podrá seguir a sus amantes, pero no logrará alcanzarlos. Irá en su búsqueda, pero no los hallará. Y entonces, dirá: Voy a volver con mi primer marido, porque con él me iba mejor que ahora. Y es que ella no ha reconocido que soy yo quien le ha dado el trigo, el vino y el aceite. Que soy yo quien le ha multiplicado la plata y el oro, que le ofrece a Baal. Y la última parte de este mensaje me partió el corazón. Estando enfrente de mis hijos tuve que dar este mensaje a mi esposa, y también a la nación de Israel. Oseas, capítulo 2, 9 y 13. Dios compara a Israel con Gomer, una mujer que se prostituye para tener beneficios en esta vida. Aquí, pude ver una muestra del amor rudo de Dios, el cual presiona a su pueblo para que lo busque. Y es que a veces Dios nos quita cosas de las cuales dependemos, nos deja a la deriva, para que entonces no nos quede otro remedio que volver a Él. Esta es otra manera en que Dios nos ama. Pero
también le dio una luz de esperanza, a Gomer, y a la nación de Israel. Oseas 2, 14 y 15. Sin embargo, volveré a cortejarla. La llevaré al desierto, y allí me ganaré su corazón. Allí le devolveré sus viñas, y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí volverá a cantar, como cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Un día, Dios me habló de nuevo, esta vez con una instrucción sorprendente y desgarradora. El Señor me dijo, ve, y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella está en este momento, cometiendo adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses, y le encante adorarlos. Y aunque parezca increíble, Dios me dijo, que debía buscar a Gomer, quien había caído nuevamente en la prostitución y la infidelidad, y que debía amarla, y redimirla. ¿Te puedes imaginar? A pesar del dolor que me había causado por la traición, mi misión era mostrarle un amor inquebrantable, tal como el Señor amaba a Israel, a pesar de su infidelidad. Así que, obedeciendo a Dios, salí a buscarla. La encontré en un estado de total humillación y degradación. Con su cara sucia y su estima por el suelo. Peor que la primera vez que la encontré en ese lugar oscuro de donde la saqué, para hacerla mi esposa, y mi especial tesoro. Me parecía increíble ver cómo su postrer estado, había venido a ser peor que el primero. Ahora, había sido vendida como esclava, y se encontraba en el mercado, siendo subastada al mejor postor. Con el corazón pesado, y lleno de compasión, pagué 15 ciclos de plata, y una cantidad considerable de cebada para redimirla. Eso era una suma de dinero bastante alta. Pero sabía que a causa de mi amor por Gomer, ella los valía. Así como el Señor pagó el precio más alto por tu salvación. El precio de su preciosa sangre. Al llevarla a casa, le dije: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Esta acción no solo era un acto de amor y misericordia hacia Gomer, sino también una representación del amor redentor de Dios hacia Israel. Y una profecía futura para Israel. Es que el amor de Dios es incondicional y redentor. Aunque Israel había sido infiel, el Señor estaba dispuesto a pagar el precio más alto para redimir a su pueblo, y traerlo de vuelta a Él. Este amor es similar al que se describe en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La promesa de redención y amor inquebrantable nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos apartado, Dios siempre está dispuesto a rescatarnos. A través de mi vida, Dios mostraba que su amor no se rinde fácilmente. La paciencia y la fidelidad del Señor son incomparables. Aunque nuestras fallas sean grandes, su paciencia y su llamado al arrepentimiento son aún mayores. La restauración es posible, pero requiere un compromiso renovado. Al traer a Gomer de vuelta a casa, le pedí que viviera en fidelidad y pureza, así como yo le prometí mi amor y lealtad. Este acto simbolizaba el llamado de Dios a Israel para que se apartara de sus ídolos y regresara a una relación pura y fiel con Él. La gracia de Dios no solo nos redime, sino que también nos transforma y nos llama a vivir de acuerdo con su voluntad. Mientras proclamaba verdades al pueblo, veía sus rostros llenos de asombro y esperanza. Ellos comprendían que, a pesar de su infidelidad, Dios aún los amaba y estaba dispuesto a redimirlos. Este mensaje de amor y redención tocaba los corazones de muchos, recordándoles la promesa en Isaías 54, 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un impulso de ira escondí de ti mi rostro por un momento. Pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. A través de mi vida, y mi matrimonio con Gomer, Dios mostraba a Israel que, aunque enfrentarán consecuencias por su infidelidad, su amor y deseo de restauración nunca cesaban. El Señor está dispuesto a pagar cualquier precio para traer a sus hijos de vuelta a Él. Y esta verdad debía inspirarles a responder con arrepentimiento y fidelidad. El Señor no había terminado su mensaje a Gomer, ni a su pueblo Israel. Oseas 3, 4 y 5 dice: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto
Era una profecía que muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días, temblarán de asombro, ante el Señor y su bondad. Esto ilustra cómo Israel permanecería un tiempo sin rey, sin sacrificio, sin profecía, ni palabra de Dios. Este tiempo se cumplió, entre los profetas Zacarías y Juan el Bautista. Alrededor de 400 años, Dios se mantuvo distante de Israel. Pero a la vez fue un tiempo en el que Israel abandonó por completo la idolatría, y el amor a Dios se fortaleció, como nunca antes. Al terminar ese tiempo, llegó el Señor Jesús, el descendiente de David, su rey, el Mesías. Dios expone claramente los pecados de Israel. No había verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El pueblo se entregaba a la mentira, el asesinato, la violencia, el robo y el adulterio. Había rebeldía hacia las autoridades espirituales y los sacerdotes vivían del pecado del pueblo. Entonces, Dios declaró. Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Esta falta de conocimiento verdadero de Dios y de sus mandamientos, una vida de intimidad real con Dios, llevó a la nación a la destrucción. La falta de conocimiento y el olvido de la ley de Dios habían conducido a Israel a un camino de destrucción. La ignorancia espiritual no es excusa, porque el Señor había provisto, su palabra, líderes, pastores y profetas para guiarlos. Esta verdad es crucial para nosotros también. Debemos buscar diligentemente conocer a Dios y su palabra, porque en ella encontramos vida y dirección. Al observar la sociedad de hoy, podemos ver un reflejo de esta situación. La ausencia de verdad, misericordia y conocimiento íntimo de Dios sigue conduciendo a la destrucción. A través de estos pecados, Dios muestra la importancia de conocerlo íntimamente. La ignorancia espiritual y la infidelidad llevan a la ruina, pero el verdadero conocimiento de Dios y sus caminos trae vida y restauración. Oseas 11:1 y 2. Dios dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Esta actitud refleja la tendencia humana de rechazar a Dios, a pesar de sus múltiples demostraciones de amor. Aún así, Dios nos ama, nos guía, cuida, y nos atrae con gestos de amor. Oseas 11:3 y 4. El Señor me dijo. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa, que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello, y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. Pero, la infinita misericordia y amor de Dios, incluso frente al rechazo queda claro, como el soleado mediodía. Dios expresa su profundo amor y compasión por Israel. Oseas 11:8 al 10. Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría destruirte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No destruiré por completo a Israel, pues algún día la gente me seguirá. Este pasaje muestra que, aunque Dios se enoja por nuestros pecados, su amor y misericordia siempre prevalecen. Él no puede abandonar a sus hijos, y su amor es más grande que su ira. Mientras continuaba mi ministerio, proclamando estas verdades, mi esperanza era que Israel comprendiera la profundidad del amor de Dios y se volviera a Él con un corazón sincero y renovado. Así, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones, siempre hay un camino de regreso al corazón de Dios, lleno de amor y misericordia. Esta es la esperanza y la verdad que Dios quería que su pueblo entendiera y abrazara. El Señor deseaba ver a Israel regresar a Él con un corazón sincero, y mi misión era comunicar ese deseo ardiente de Dios. Con un tono urgente y lleno de amor, exhorté al pueblo a orar al Señor de la siguiente manera. Oseas 14:2. Presenta tus confesiones, y vuélvete al Señor. Dile. Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. El llamado a la fidelidad no era solo una cuestión de obediencia, era una invitación a una relación renovada con Dios.
Les recordé que el Señor deseaba su amor y devoción sinceros, no solo sacrificios vacíos y rituales superficiales. El arrepentimiento genuino y la fidelidad al Señor no se trata de perfección, sino de un corazón contrito y dispuesto a volverse a Dios. El Señor prometió sanar su herida y amarlos generosamente, pues su enojo se apartaría de ellos. Esta promesa es un eco de la esperanza encontrada en el segundo libro de Crónicas, 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mi misión era asegurarme de que Israel entendiera tanto la seriedad de su situación como la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Les recordé que el juicio no era el final de la historia. La fidelidad y el arrepentimiento podían traer sanación y restauración. Sabía que mi mensaje no siempre sería bien recibido, pero confiaba en que la palabra de Dios no volvería vacía. Con lágrimas en los ojos, elevé mi voz en lamento por su traición y la inevitable consecuencia que su pecado traería. Como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 3. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. La imagen de un padre amoroso, que había criado a sus hijos solo para verlos rebelarse, era el reflejo más vívido del dolor de Dios por su pueblo. A pesar de esta tristeza, mi mensaje también llevaba un rayo de esperanza. Sabía que el juicio no era el fin de la historia para Israel. El amor de Dios era tan grande, que incluso en medio del dolor y la disciplina, siempre había una promesa de restauración. Proclamé con fervor. Oseas 6:1. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Esta verdad es un recordatorio poderoso de la promesa encontrada en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para darles el fin que esperan. A pesar de su infidelidad, Dios tenía planes de restauración y esperanza para su pueblo. El Señor, en su infinita compasión, me dio palabras de consuelo y promesa para Israel. Anuncié que después de la disciplina, habría un tiempo de restauración y renovación. El Señor sería como el rocío para Israel, florecerían como el lirio y arraigarían profundamente como los cedros del Líbano. La prosperidad y la bendición retornarían, cuando volvieran al Señor. Esta promesa de restauración era un faro de esperanza para un pueblo que se encontraba en la oscuridad de su pecado. La restauración prometida no solo se trataba de la prosperidad material, sino de una renovación espiritual. El Señor prometió sanar su apostasía, y amarlos generosamente, porque su enojo se apartaría de ellos. Esta restauración completa y profunda, es una prueba del amor incondicional de Dios. Les aseguré que, aunque el juicio era inminente, el final de la historia sería de reconciliación y paz, si se volvían al Señor. Dios no deseaba su destrucción, sino su transformación y retorno a una relación correcta con Él. Les alenté a no perder la esperanza, recordándoles que el Señor es siempre fiel, y su amor es inagotable. En este momento crucial, mi misión era clara. Debía ser una voz que llamaba al arrepentimiento y proclamaba la esperanza de la restauración. Confiaba en que la palabra del Señor no volvería vacía, y que, a través de mi proclamación, muchos se volverían a Él, y experimentarían su amor redentor. El Señor me permitió ver y sentir su dolor, igual que yo lloré por Gomer. Su amor rechazado y su anhelo por la restauración de su pueblo. Este lamento no era solo mío. Era un reflejo del corazón de Dios, pues lloraba por su pueblo amado que había escogido seguir otros caminos. En mis mensajes, lloré por la infidelidad de Israel. Les recordé, como el Señor los había amado desde su juventud, como los había llamado de Egipto, y les había enseñado a caminar. Le dije al pueblo. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esta promesa no solo hablaba de una restauración física y nacional, sino también de una renovación espiritual profunda y eterna. El Señor mostraba su amor eterno,
por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien después de 2 días, al tercer día se levantó de los muertos. Él también nos levantará y viviremos delante de Él. El Señor deseaba no solo traerlos de vuelta a su tierra, sino también a su corazón, y habitar en medio de ellos por la eternidad. No es solo una vuelta a la prosperidad material, sino una vuelta a una relación íntima y correcta con Dios, basada en la justicia y la misericordia. Al final de mi ministerio, compartí las palabras más esperanzadoras y profundas de parte del Señor. Oseas 14, del 4 al 8. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré para Israel como el rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se extenderán, y su esplendor será como el del olivo, y su perfume será como el del Líbano. Volverán, y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo, florecerán como la vid, y su aroma será como el del vino del Líbano. Esta imagen de sanación y crecimiento, es un recordatorio del deseo del Señor, de ver a su pueblo florecer, en una relación renovada con Él. El corazón del Señor, desea siempre restaurar y renovar a aquellos que vuelven a Él, con arrepentimiento sincero. Ahora, quiero invitarte a meditar profundamente. Dios, en su inmenso amor y misericordia, te ha traído hasta este vídeo, para llamarte a volver a Él. No es casualidad que estés aquí. En Dios, no hay casualidades. No importa cuán lejos hayamos ido, su gracia siempre está disponible para nosotros. Pues, mientras hay vida, hay esperanza. Este es el tiempo de buscar al Señor, de arrepentirnos de nuestras infidelidades y volver a una relación de amor y fidelidad con nuestro Dios. Reconoce al Señor hoy, pues Él regresa pronto. Y nuestro anhelo es pasar la eternidad en el cielo con Él. Quiero invitarte a hacer una oración. Repite después de mí. Señor, reconozco que he pecado y me he alejado de tu camino. Te pido perdón por mis infidelidades y por haber seguido mis propios caminos en lugar de los tuyos. Hoy, decido volver a ti, con todo mi corazón. Perdona mis iniquidades. Sana mi corazón, y restaura mi relación contigo. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, y por tu gracia infinita. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, y que moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Te recibo hoy, como mi Señor y Salvador personal. Por favor, guíame y transfórmame según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración de corazón, has dado un paso importante hacia la restauración y el amor incondicional de Dios. Confía en su amor, y permite que su gracia transforme tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y has sentido el llamado a volver a Dios, te invito a dar un paso más. No te detengas aquí. Por favor, deja tu comentario, compartiendo tu experiencia. ¿Cómo te ha impactado este mensaje? ¿Qué cambio has decidido hacer en tu vida hoy? Además, si conoces a alguien que necesita escuchar esta poderosa verdad sobre el amor y la restauración de Dios, comparte este vídeo con ellos. Envíaselo a tus amigos y familiares, públicalo en tus redes sociales, y permite que este mensaje de esperanza llegue a más personas. No olvides darle like a este vídeo, si te ha sido de bendición. Tu like ayuda a que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar sobre el inmenso amor de Dios. Y por último, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dios te bendiga.